toca ahora lo que es el tema de la sinapsis. Va a pasar lo mismo como decía anteriormente, que no soy muy bueno para este tipo de fisiología, pero eh, vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, bueno, como deben saber primeramente que la sinapsis no es un proceso, no es no es algo continuo, sencillamente es el sitio de unión entre dos neuronas. A veces tenemos esa confusión de que sinapsis es lo que ocurre. No, es la unión. Sencillamente el hecho que dos neuronas estén unidas, eso se le llama sinapsis. Entonces, bueno, como aquí vemos, tenemos lo que es la hendidura sináptica y como en la neurona presináptica, que de donde viene el impulso nervioso, este impulso nervioso que ya lo vimos, hace que esta membrana se despolarice y estas vesículas se peguen a la membrana, se unen y viertan su contenido en la hendidura sináptica, y que este contenido, estos neurotransmisores que vamos a ver luego, van a hacer contacto en los receptores de la neurona postsináptica para que ésta continúe el impulso nervioso o en su defecto haga lo que ella le está queriendo decir. A veces no es sencillamente seguir el impulso nervioso, sino dar otro tipo de orden. Bueno, otra vez ya sabemos lo que es la neurona y bueno, la clasificación de la sinapsis. Por eso les estaba diciendo que si dijera la clasificación de la sinapsis como tal, bueno, los procedimientos, el procedimiento cómo se da, pero no, sencillamente anatómicamente o histológicamente cómo se clasifica, porque es la unión entre dos neuronas que, dependiendo de los sitios que se están uniendo, van a tener sus nombres: axosomática, axodendrítica, el axón con la dendrita, el axón con un axón, la dendrita con otra dendrita, la dendrita con el soma, con el cuerpo, y ahí, bueno, ustedes van viendo. Ahora, tenemos entonces los tipos de sinapsis, que tenemos la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La sinapsis química, que es la que mayormente tenemos en el cuerpo humano, es aquella que utiliza neurotransmisores. Utilizan neurotransmisores que están contenidos en una vesícula, y cuando viene el impulso nervioso, ella se fusiona con la membrana celular de la neurona y vierte su contenido en la hendidura postsináptica, en la hendidura sináptica. Este contenido, que son los neurotransmisores, son los que se van a unir a los canales, a los receptores que están en la membrana postsináptica, y entonces van a ejecutar lo que ella le está mandando. Ahí está la explicación. Lo que acabo de decir. Exacto, ok. Entonces, pero la sinapsis eléctrica sí va a tener una unión más estrecha, en la que va a haber canales que que cuando viene el impulso nervioso va a hacer que los electrolitos pasen directamente desde la membrana presináptica a la postsináptica, directamente, sin pasar por una hendidura sináptica. Ahora, ¿cuál es la función de ella como tal, de la sinapsis? ¿Qué va a producir la sinapsis a la final? Bueno, va a ser que pueden haber varios resultados. Uno, que sencillamente se quede bloqueado el impulso nervioso. Le va a decir, a veces le dice la neurona presináptica a la postsináptica que no se active. Esa es una de las órdenes, que no se active. Otra es que se active. Como dice, convertirse en una cadena repetitiva a partir de un solo impulso, o integrarse con los procedimientos de otras células. Como les dije, no solamente a veces decirle que continúe el impulso nervioso, sino otro tipo, que segregue un neurotransmisor, que segregue
una hormona, etcétera. Bueno, ya sabemos que entonces las terminales presinápticas, que son el punto terminal del axón, que se le llama a veces también botón presináptico. Entonces tenemos hay lo que es la excitación y la inhibición. En la excitación hay aperturas de canales de sodio, de los canales de sodio, igual como sucede en un impulso nervioso, de presión de la conducción mediante canales de cloruro, de potasio y ambos, diversos cambios en el metabolismo interno de la neurona postsináptica. Y si es una inhibición, si es lo que le va a decir a la neurona es que no continúa el impulso nervioso, más bien va a haber canales de apertura de canales de cloruro, que es negativo en la membrana neuronal postsináptica, y entonces va a hacer que la postsináptica más bien quede mucho más polarizada, es decir, más negativa, para que nadie la vaya a excitar. Aumenta la conductancia para iones de potasio fuera de la neurona. Al salirse el potasio queda más negativa todavía, o activación de neuronas, de enzimas receptoras. Características especiales de la transmisión sináptica. Bueno, hay fatiga en la transmisión sináptica. Ocurren cosas que debemos saber, como que, o sea, dependiendo de cómo esté el cuerpo, esa sinapsis se va a dar, esa transmisión del impulso nervioso se va a dar. Pueden haber fallas por la acidosis o alcalosis, por hipoxia, porque al no haber oxígeno no hay ATP y no va a ocurrir ese proceso, y efectos de fármacos que pueden pegarse al receptor, pueden unirse al receptor y bloquear que el neurotransmisor pueda darle la orden al receptor. Eso es lo que hacen muchos medicamentos. Se unen al receptor y evitan que lo normal, que es que un canal, un neurotransmisor que venga en la presináptica, se una al receptor. Los neurotransmisores son hormonas, son sustancias, neurotransmisores que están dentro de la vesícula de un axón, que son como hormonas porque son sustancias, son proteínas que van a hacer una función fuera de la célula. Los principales neurotransmisores, bueno, esto que tenemos aquí, lo que es la acetilcolina, muy importante, que es la que mayormente tenemos en el cuerpo, sobre todo activa, o sea, es la que está en la unión entre la neurona y el músculo para darle la orden al músculo. Entonces está la acetilcolina, que eso es lo que, por ejemplo, para que no se le olvide, los venenos de algunas serpientes contienen antagonistas, es decir, bloqueadores de la acetilcolina, y entonces esos bloqueadores, esas enzimas del veneno, se unen a los receptores de acetilcolina, y entonces el paciente, cuando segrega acetilcolina en la sinapsis, no puede darle la orden al receptor del músculo que se contraiga, y es por eso que algunos efectos adversos es el paro respiratorio, porque entonces el diafragma no se puede contraer porque no le está llegando la orden. Entonces, para que se fijen lo importante que es que sepamos lo que es la fisiología. La noradrenalina, que es muy importante porque ella se va a encargar, cuando veamos en la parte del sistema nervioso autónomo, la orden de lo que es la vasodilatación en los pulmones, la broncodilatación, la dilatación de las pupilas, etc. La adrenalina, ella no es no es como tal segregada por una neurona presináptica, sino que es segregada por la glándula suprarrenal, y entonces ella va a llegar a ayudar a la noradrenalina para potenciar esos efectos que acabo de mencionar, para potenciar esos efectos en la neurona postsináptica, y que esos efectos se vean más rápido, porque si por ejemplo salimos corriendo, eso lo vamos a explicar mejor en el sistema nervioso autónomo, pero si salimos corriendo, nos persigue alguien, necesitamos dilatar la pupila, dilatar los bronquios, dilatar el corazón, todas esas cosas, dilatar los vasos, eso se tiene que hacer instantáneamente porque estamos en peligro. La serotonina, que la llamamos la hormona de las emociones,
que va a ayudar también lo que es la emoción de la persona, y la dopamina, que es la que está deprimida en el mal de Parkinson, y por eso el paciente tiene movimientos involuntarios, porque ella va a controlar los movimientos. Bueno, muchas gracias. Unos alumnos también igual en una guardia conmigo.